Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos en unos 5 minutos. Esperemos que se conecten otros usuarios. Una disculpa por no tener la cámara. En estos momentos no cuento con una. Y por favor, si pueden ir abriendo el IDE de Arduino, así como ingresar al Tinkercad. El día de hoy vamos a ver lo que es, o más bien cómo configurar o cómo utilizar al sensor ultrasónico HCSR04, el sensor de distancia. Entonces, si pueden ir accediendo al Tinkercad y abriendo su IDE de Arduino, en unos minutos comenzamos. Muchas gracias. En un par de minutos comenzamos. Por favor, si pueden ir abriendo su Tinkercad e ingresar, bueno, ingresar al Tinkercad y abrir el IDE de Arduino. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Entonces, por ejemplo, vamos a platicar primero el funcionamiento, bueno, describir de una manera breve el funcionamiento del sensor ultrasónico. Y para ello voy a utilizar una imagen de este sensor. Como se habrán dado cuenta, este sensor tiene como dos bocinitas. Y bueno, vamos a sacarlo. Ahorita lo voy a poner aquí. Y se los comparto en el pizarrón. Permítanme un segundito. Muy bien. Correcto. Bueno, entonces este sería lo que viene siendo el sensor ultrasónico HCSR04. Y si se dan cuenta, tiene dos como bocinitas, lo que les decía hace un momento. Tiene uno que dice T y otro que dice R. Este T transmite un sonido ultrasónico, es decir, un sonido que no podemos escuchar de alta frecuencia, de tal manera que rebota o sí, se reflejan los obstáculos. Por ejemplo, voy a poner aquí un obstáculo, una pared o algún obstáculo, el que ustedes quieran. Entonces, lo que hace el transmisor, que es la T, manda el pulso ultrasónico, de tal manera que viaja, como es un sonido, estarán de acuerdo que viaja a la velocidad del sonido y después es reflejado por la superficie o el obstáculo hasta que es detectado por el receptor, ¿no?
Entonces, aquí tendremos que hacer unos cálculos. Por ejemplo, nosotros consideramos que la velocidad del sonido es aproximadamente de 343 metros sobre segundo. Una unidad más adecuada de tiempo para la velocidad del sonido no sería en segundos, sino sería en microsegundos. Y esto se debe a que la función que va a medir el intervalo de tiempo desde que se emite el sonido hasta que es recibido por el receptor es la función pulse-in de Arduino. Y esta función pulse-in devuelve el tiempo en microsegundos. Entonces aquí lo voy a poner, devuelve el tiempo en microsegundos. Por lo tanto, tendríamos que transformar los segundos a microsegundos, ¿no? Esa sería la primera idea. Ahora, de acuerdo a este diagrama, parece que estamos recorriendo un triángulo, ¿no? O sea, la señal del sonido viaja con una especie de triángulo después de rebotar o ser reflejado por el obstáculo. Para propósitos, digamos, de explicación y de cálculo, nosotros vamos a hacer una suposición fuerte. Aquí no se nota mucho, pero estarán de acuerdo que si el obstáculo está lo suficientemente lejos, esta distancia que voy a llamar como D1 se parecería mucho a la distancia de 2, esta de aquí. Es decir, a los bordes de este triángulo, de este de aquí, que voy a señalar. Estarán de acuerdo que esta como hipotenusa, si el obstáculo está lo suficientemente lejos, se parecería mucho a la distancia 1, ¿no? Es decir, D1 aproximadamente sería D2, ¿no? A esta D2 simplemente le voy a llamar D, ¿vale? Que sería la distancia que hay desde el sensor ultrasónico hasta el obstáculo, ¿vale? Estoy haciendo esta suposición y espero que la comprendan. Como les decía, ¿no? Si el obstáculo está muy lejos, pues D1 y D2 básicamente se parecen, son casi idénticos, ¿no? A estas dos distancias les voy a llamar simplemente D, es decir, la distancia sería la distancia de aquí al obstáculo, ¿no? Esa sería mi primera suposición. Ahora, también hay que darse cuenta que, por decirlo así, en física, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Aquí lo voy a poner tal cual, ¿no? Distancia sobre tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos dos cosas que hacer antes de comenzar a trabajar con la programación del sensor ultrasónico. Tendríamos primero que transformar los 343 metros sobre segundo, que es la velocidad aproximadamente del sonido a temperatura ambiente y presión, a una atmósfera de presión, es decir, a nivel del mar. Han de saber que la velocidad del sonido varía dependiendo de la temperatura, de la presión atmosférica, de la humedad del aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Estas serían como que las principales fuentes o más bien causas de variación en la velocidad del sonido. ¿Vale? Entonces, por lo común nosotros consideramos una velocidad del sonido aproximadamente de 340, 343 metros sobre segundo. ¿No? Muy bien. Entonces, si ustedes despejan el tiempo de esta fórmula que estoy señalando aquí, estarán de acuerdo que el tiempo sería igual a la distancia sobre la velocidad, ¿no? Ahí está. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es transformar esta velocidad a microsegundos. Y estarán de acuerdo que un segundo está compuesto de 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 microsegundos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta transformación, sería dividir 343 entre 1.000.000, que vendría siendo algo así como 0.00343 metros por segundo, microsegundos, perdón. 0.0123343 metros sobre microsegundos. Ahí está. Entonces, esta sería la velocidad del sonido en microsegundos, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense que, a ver, aquí antes de continuar debería de revisar, por ejemplo, ahorita estoy teniendo una duda si la función pulse-in devuelve en microsegundos. Entonces, si llegara a tener esta duda, o si ustedes llegaran a tener esta duda, como yo en este momento, lo más aconsejable sería que consultáramos la página oficial de Arduino, ¿no?
Entonces aquí voy a buscar la función pulse in, nada más para recordar esta parte. Seguramente como ya he hecho esta búsqueda con anterioridad, pues me manda la referencia de la función. Esta función va a ser la que voy a utilizar y si se dan cuenta aquí dice regresa la longitud del pulso en microsegundos. Muy bien. Entonces estamos en lo correcto. Ahí si quieren darle una checada a la página, pongan así como le puse pulse in, Arduino y los va seguramente a mandar a esta página. Muy bien. Bueno, entonces regreso. Entonces ya tenemos la velocidad del sonido en microsegundos. Es decir, podemos decir que la velocidad del sonido es 0.000343 metros sobre microsegundo. Muy bien. Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos obtener la distancia, perdón, aquí lo que quería despejar era la distancia, una disculpa. Bueno, el despeje de aquí está bien, pero no nos interesaría ahorita precisamente el tiempo, sino lo que quería saber era la distancia. Entonces, estamos de acuerdo que si yo despejo la distancia, estarán de acuerdo que sería la velocidad, ya la voy a poner como una V nada más por el tiempo, ¿no? Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, la distancia que viaja el sonido no nada más es esta distancia, la que estoy representando en este diagrama, ¿no? Donde puse la distancia. Estarán de acuerdo que el sonido viaja esta distancia y después también la recorre de regreso. O sea, recorre una vez la distancia de ida, interactúa con el obstáculo, es decir, se refleja en el obstáculo y se regresa otra vez la misma distancia hasta llegar al receptor. Por lo tanto, la distancia total del sonido, estarán de acuerdo que es 2 veces esa distancia, ¿no? Entonces voy a llamarle así, 2 veces la distancia sería la velocidad del sonido por el tiempo total, donde ese tiempo total es el tiempo total que transcurrió desde que fue emitido hasta que es recibido, ¿no? Muy bien, entonces aquí deberíamos de tener en consideración que la distancia, entonces, que es la que nos interesa, sería la velocidad del sonido por el tiempo total entre 2, ¿no? Es decir, que sería 0.000343 metros sobre microsegundo por el tiempo total sobre 2. Y si nosotros hacemos esa división, nos queda que es la distancia, lo voy a poner por acá, la distancia que es la que nos interesa, es decir, la distancia que hay entre el sensor ultrasónico y el obstáculo, sería de 0.00017, bueno, 1715, perdón, metros microsegundo por el tiempo total, ¿no? Fíjense que aquí ya estamos incluyendo la división entre 2, ¿vale? Ahora, este tiempo total, ¿quién nos lo va a dar? Este tiempo total es el que va a ser devuelto por la función pulse in, ¿vale? Y fíjense que hay una forma diferente de escribir este valor. Por ejemplo, si nosotros, aquí de hecho creo que tengo un problema en las unidades, porque debería de salir un numerito más pequeño, pero bueno, ahorita lo verificamos. Déjenme reviso esto del... Ajá. Ok, según esto la pulsing nos devuelve microsegundos, ¿no? Ok, entonces estoy bien. Ah, ya vi lo que estoy haciendo mal. Ok, estarán de acuerdo que estas unidades están en metros. Ahorita lo estoy recuperando. Pero nosotros, las distancias que va a medir el sensor ultrasónico por lo común no llegan ni a 2 metros. O sea, vamos a convertir, de hecho, también a centímetros, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Ahorita no lo hice arriba, pero bueno, se puede corregir. Entonces, nosotros tenemos que esta ya es la velocidad del sonido dividida entre 2, ¿verdad? Por eso nos sale este numerito. Y ahora lo voy a querer transformar a centímetros. Y estarán de acuerdo que 1 metro son 100 centímetros, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación, estamos de acuerdo que obtengo
el siguiente valor, 0.000175, que sería recorrer el punto decimal dos lugares, perdón. ¿No? Ahí está. Que sería 0.0175 centímetros sobre microsegundo. Esta unidad nos conviene más para que así la distancia la tengamos en centímetros y no en metros, porque si no nos va a salir números muy pequeños, números decimales muy pequeños. Por lo tanto, nos convendría más tener esta unidad de velocidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, nuestra distancia, la fórmula de distancia quedaría como 0.0175 centímetros sobre microsegundo, que multiplica al tiempo, ¿no? Ahora, fíjense que aquí vamos a utilizar un truco matemático. De hecho, no es truco, sino una propiedad. ¿Están de acuerdo que un número A es igual a 1 sobre 1 entre A? O sea, aquí utilizarían la ley del sándwich y pues nada más estoy reescribiendo a la variable A o a la letra A en este caso, ¿no? Si lo estuviéramos considerando de manera algebraica. Pues vamos a hacer este mismo truco para reescribir este valor, este de aquí, ¿no? Entonces, podemos decir que 0.0175 centímetros por microsegundo es equivalente a agarrar 1 y dividirlo entre 1 entre 0.0175, perdón, 175 centímetros por microsegundo. Y si ustedes hacen la división que está abajo, es decir, esta de acá, esta de aquí, pues veamos cuánto nos sale, ¿no? Estarán de acuerdo que ese valor es aproximadamente de 58. De hecho, el valor es 57.14, 57. Lo voy a considerar como 58. Lo podríamos tomar como 57 si gustan, pero en los manuales del sensor ultrasónico aparece que divida el tiempo devuelto por la función pulsing y lo divide entre 58. Bueno, si se pregunta de dónde salió ese 58, sale de esta conversión que acabamos de hacer. Primero tendríamos que obtener la velocidad del sonido en centímetros por microsegundo, después dividirla entre 2 porque estamos recorriendo 2 veces la distancia y después transformarla a través de a través de esta reescritura algebraica del valor 0.0175. Entonces, es por eso que llegamos a la conclusión de que 0.175 centímetros por microsegundo son aproximadamente 1 entre 58. Y llegamos a la fórmula que usualmente viene en los manuales del sensor ultrasónico o que pueden encontrar en internet. Nada más que rara vez la explican, ¿no? Entonces sería el tiempo total devuelto por la función pulse-in simplemente dividido entre 58 y con eso estaremos obteniendo la distancia en centímetros. Esta es la fórmula que voy a utilizar para obtener la distancia empleando al sensor ultrasónico. Muy bien. Una vez que ya explicamos esto de la fórmula que voy a utilizar, ahora lo que tendríamos que hacer es, pues, realizar la configuración. Entonces me voy a mi Tinkercad, que anda por acá. Le voy a dar en crear circuito nuevo. Espero que estén viendo el Tinkercad, si no les comparto toda mi pantalla. Ahí está. Y sacamos a nuestro Arduino. Y vamos a sacar lo que viene siendo... Podríamos hacerlo en una placa de pruebas, si gustan, para que se vea más como si lo tuvieran en físico. Y vamos a sacar al sensor ultrasónico o al sensor de distancia. Este de aquí no es el que nos interesa. El que nos interesa está en la parte de todos y vendría siendo este que tiene 4 terminales, este de acá. Si lo visualizan, tiene uno que dice voltaje de alimentación, uno que dice tierra, uno que dice trigger y uno que dice eco, ¿no? Entonces vamos a conectarlo. Lo primero que tendría que hacer sería alimentar a la placa protoboard con voltaje positivo y con voltaje negativo, ¿no? Aquí está el positivo, le pongo su color rojo, le pongo su GND, su negativo, y pues sigo las especificaciones del sensor de distancia. Es decir, tendría que mandar esta terminal a negativo, esta otra terminal a positivo, ¿vale? Ahora, aquí hay algo interesante. El que dice trigger debe de venir de un pin digital que sea configurado como una salida, porque nosotros vamos a mandarle un pulso a ese trigger.
trigger en inglés es disparador o gatillo. Entonces ese trigger va a ser el que dispare digamos que la señal ultrasónica, y el eco va a ser el que me va a devolver el tiempo o la longitud del pulso en microsegundos, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es conectar el trigger al pin digital 12, por ejemplo. Entonces, como va a ser una salida de voltaje, le voy a poner un color naranja y se lo voy a mandar al trigger. Ahí está. Entonces, estarán de acuerdo que este pin digital 12 tendría que ser una salida, porque va a mandar el voltaje del Arduino al trigger, mientras que el eco tendría que ir conectado a una entrada. Entonces, por eso le voy a poner un color rosita, ¿no? Recordando lo que habíamos hecho en las sesiones anteriores de los colores. Si quieren, lo voy a mandar al 7. Ahí está. Entonces, realmente aquí los pines digitales no interesan. Simplemente no agarremos al 0 y al 1 porque vamos a querer mandar mensajes a pantalla, y usualmente en el simulador este 13 hace cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Nada más dejen cambio el color de esto porque es negativo, ¿no? Por lo tanto, ya esta sería toda la conexión del sensor ultrasónico. Así de simple es manejarlo, o más bien conectarlo a la placa Arduino, no tiene más que estas conexiones. Lo interesante sería el código. Entonces, si ya tienen este dispositivo realizado, nos tendríamos que dirigir entonces al IDE de Arduino, perdón. Y entonces, pues, como voy a querer saber la distancia en centímetros, voy a tener que mandar o habilitar un puerto serial, inicializar el puerto serial para ver la distancia en la pantalla, ¿no? Entonces, recordemos que la velocidad de comunicación de puerto es de 9600. Y aquí una técnica que se les recomendaría sería que declararan constantes, ¿no? Porque estarán de acuerdo que los pines digitales no van a cambiar. Entonces, eso se puede hacer a través de la instrucción define. Por lo común yo le pongo trigger, y recuerdo que el trigger lo conecté al 2. Si no lo recuerdan, verifiquen su Tinkercad si está conectado al 2 el trigger, ¿no? Muy bien. Y el 7 es el eco. Entonces, para evitar confusiones, aquí le pondría define trigger 12, y también tendría que ponerle define eco 7. Entonces, el trigger debería de ser una salida y el eco debería de ser una entrada. Por lo tanto, eso lo tendría que declarar aquí en el serial.begin. Entonces, tendría que escribir pin mode, 2 pin modes, ¿verdad? Pin mode. Ahí está. Y aquí tendría que ponerle trigger. Y estamos de acuerdo que habíamos dicho que este tiene que ser una salida, porque el Arduino le manda el disparo al ultrasónico. Y el ultrasónico, a través de la terminal eco, me devuelve la longitud de pulso. Entonces el eco tendría que ser declarado como una entrada. Ahí está, déjenlo ver un poco despacio aquí. Perfecto, entonces ya tengo mis dos pines digitales configurados como entrada y como salida. Oigan, recuerden que el trigger debe de ser salida y el eco debe de ser una entrada. Y lo que continuaría por hacer sería mandar el pulso. Estarán de acuerdo que eso lo tengo que hacer a través de la instrucción digital write. Y aquí, por ejemplo, tendría que ponerle trigger. Ahí. Estarán de acuerdo que con esto le estoy mandando un pulso. ¿Qué longitud o qué duración debe de tener ese pulso digital? Pues el fabricante del sensor ultrasónico nos recomienda un tiempo el pulso aproximadamente de 10 microsegundos a 20 microsegundos. Yo le voy a poner 20, pero podrían hacer la prueba desde 10. Le pongo 20 porque así aparece en un manual que alguna vez leí del sensor ultrasónico, ¿no? En su datasheet, por decirlo así. Muy bien, una vez que yo produzca este pulso, pues lo tengo que apagar. Entonces sería digital write. Estarán de acuerdo que aquí tendría que ponerle trigger y tendría que ponerle low. Estamos de acuerdo que con esta instrucción lo único que hice fue disparar un pulso de 20 microsegundos. Esta instrucción quizás no la hayan visto antes porque estén acostumbrados a utilizar nada más el delay, pero es lo mismo, ¿no? Nada más que el tiempo ahora se da en microsegundos. En lugar de darse en milisegundos, se da en microsegundos. Muy bien, con esto produje el pulso,
que activa la señal ultrasónica que va a ser emitida por el sensor ultrasónico. Ahora, lo que tengo que hacer es recibir el tiempo a través de una variable entera. Entonces voy a poner in tiempo, que va a ser igual a la función pulse in. Y fíjense que aquí el estado que va a recibir la función pulse in va a ser un estado alto, es decir, fíjense que el funcionamiento del sensor ultrasónico es el siguiente: dispara y en ese momento empieza a contar un cronómetro, por decirlo así. El pulso llega al obstáculo, se refleja en él y viene, nosotros estamos esperando un estado alto del pulso, ¿no? El pulso emitido se ve así, por decirlo así. Lo voy a hacer de una manera muy esquemática, pero nosotros tenemos, por ejemplo, este sería el receptor, lo estoy viendo desde arriba, y este sería el transmisor, ¿no? Estoy viendo al sensor ultrasónico desde arriba, por decirlo así. Entonces, el pulso que emite, aquí está el obstáculo, el pulso que emite se vería así, ¿no? Este cuadrito o este pulso viaja, 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 hasta que es reflejado y viene de regreso al receptor. El receptor, por lo tanto, está esperando un estado alto. Desde que se emite, se empieza a contar el tiempo y se va a detener hasta que el receptor reciba un estado alto. Es por eso que en el código se tiene que poner así a la función pulseIn. ¿Dónde es donde estoy recibiendo dónde es donde voy a recibir al pulso? En el pin eco. ¿Qué estado es el que va a detener el cronómetro? El estado alto. Con esto ya estaría recibiendo el tiempo. Y ahora pues declaro una nueva variable que se llame distancia. Y le voy a poner la fórmula que acabamos de calcular, que era dividir el tiempo obtenido entre 58, ¿no? Esa era nuestra fórmula que obtuvimos hace un ratito. Y lo que procedería a hacer ahora sería mandar esa distancia a pantalla para saber qué distancia se está observando, ¿no? O que se está midiendo. Entonces aquí tendría que ponerle serial.print. Voy a mandarlo a través de dos mensajes. Entonces aquí sería la distancia al obstáculo. Recuerden que el Arduino no tiene acentos. Bueno, aquí espacio. Y ahora sí le mando un serial.println. Y aquí tendré que ponerle distancia, o la variable. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos este código, pues lo compilamos. En este caso no me interesa guardarlo. Y aquí creo que me equivoqué, le puse un cierre. Ahora vamos a volverlo a compilar. Se me fue ahí el corchete. Muy bien, ya quedó. Y lo copio todo. Y procedo a pegarlo en el Tinkercad, ¿no? Nuestro código. Entonces le doy código, texto, continuar. Quito lo que está aquí. Pego lo que acabe de hacer. Abro el monitor en serie. Lo voy a hacer un poquito más grande e inicio la simulación. Entonces, fíjense que aquí el simulador dice que la distancia es de 113. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, aquí fíjense que el mismo simulador me dice que la distancia es de 113.4, cuando nosotros medimos 111. Hay cierta discrepancia y eso tiene que ver con la velocidad del sonido. Por ejemplo, aquí dice que la distancia, el simulador dice que es casi de 95 y nosotros estamos midiendo un 93. ¿Cómo podríamos corregir o parecernos más a la distancia del simulador? Pues probablemente poniéndole el 57. A ver qué pasa, ¿no? Recuerden que ese 57 fue obtenido, ahí está, ¿no? Ya se parece más. Por ejemplo, esto es 48, este es 185.4, ya se empieza a parecer más. Entonces, lo que va a cambiar ese valor de distancia es este cociente, y eso tiene que ver con la velocidad del sonido que ustedes están considerando. Si consideran la velocidad del sonido de 340, pues va a salir un cierto valor aquí, en lugar de ser 57 podría ser otro. Obviamente del orden de los 50 y algo, por decirlo así. Y pues dependiendo de la velocidad del sonido será este cociente, ¿no? Esa sería
la manera. Pero bueno, entonces así de sencillo es el uso del sensor ultrasónico. Simplemente tienen que recordar que tienen que darle un pin trigger, que es el que dispara el sonido, y un pin eco, que es el que manda el tiempo en microsegundos, además de transformar la distancia, perdón, sí, transformar la velocidad del sonido a centímetros entre microsegundos, para que así la distancia aparezca como un entero, ¿no? También si quisiéramos decimales, pues tendríamos que declarar al tiempo como flotante, ¿no? O hacer esta operación. Por ejemplo, voy a tener la simulación y en lugar de llamarle int distancia, le voy a llamar, bueno, lo voy a poner como un decimal, float distancia, y para que la operación se realice como flotante, le voy a poner un 57.0. Ahí está. Y entonces ya me devuelve los decimales, ¿no? Y aún así sigo teniendo ciertas discrepancias con la medición que tiene el simulador con nuestra medición que nosotros obtenemos. Les repito nuevamente, eso tiene que ver con la velocidad del sonido. Ustedes, por ejemplo, podrían calibrar o podrían conocer la velocidad del sonido si conocen una distancia fija y estarían jugando con ese cociente o con la velocidad que se está considerando hasta que llegaran a comprobar que la distancia a la cual ustedes están colocando el obstáculo del sensor sea la que está midiendo. Y entonces esa sería la velocidad del sonido en ese momento. Suponiendo claramente que pues nuestro sensor ultrasónico está midiendo las distancias exactas, ¿no? Una vez que ustedes lo tengan en sus manos, se darán cuenta que pues sí hay un cierto tipo de incertidumbre, ¿no? O sea, no es tan exacto. Pero bueno, para nuestros propósitos de diferenciar 60 centímetros de 65 o menores, pues funciona muy bien, ¿no? Obviamente no tiene una precisión decimal, pero sí tiene una precisión por lo menos de centímetros. Y eso ya con eso nos basta. Ok, bueno, voy a cerrar el micrófono por si tienen alguna duda y si no voy a continuar, ¿vale? Por favor, escriban en el chat si tienen alguna duda. Su compañero Iván dice que la fórmula, ¿me podrías indicar más, profe, por qué dividir entre 58? En la pizarra virtual, por favor. Ah, ya. Ah, ¿por qué dividir entre 58? Si quisiera un sensor más preciso, pues existen otros sensores. Hay unos que son industriales, como los que utilizan los automóviles, pero son más caros. Este sensor es bastante preciso, o sea, sí diferencia centímetros. Pero digamos que la precisión, entre más preciso sea su sensor, el costo es mucho mayor. Hay sensores industriales que son de alta precisión, como los que utilizan los automóviles cuando se echan de reversa. Ven que tienen como unas bocinitas, la defensa, que no se ven como bocinitas, se ven como circulitos. Pero ese es un sensor ultrasónico digamos, de alta precisión. Para nosotros, con centímetros es más que suficiente para nuestros proyectos. Recuerden que el Arduino básicamente pues es el que interpreta la señal. Lo que le da vida al Arduino son los sensores. ¿Cómo puedo un sensor ultrasónico de 3 patas? Ese sensor ultrasónico ya manda la señal de manera distinta. Si quieren lo vemos en otra sesión. Ahorita me gustaría utilizar este porque es mucho más barato. Fíjense que si ustedes ponen el sensor ultrasónico, a ver, vamos a ponerlo aquí. Dejen cierro esto y pongo aquí en la parte de básicos. Vamos a buscar en internet, por ejemplo, cuánto es el costo de este sensor, del sensor de distancia que se llama ping. Si se dan cuenta, aquí ya aparece 5 volts GND y esto ya me devuelve la señal. Esta señal ya incluye la distancia. Aquí casi ya no tienen que hacer ningún cálculo, pero este sensor sube de costo. Entonces, voy a ponerle sensor ping Arduino. Y, por ejemplo, aquí podríamos ponerle, no sé, costo.
y buscarle alguna tienda. Dice, ¿se puede utilizar ese sensor para una Raspberry Pi? Me imagino que sí, me imagino que sí. En este caso no sé cómo qué proyecto quisieras utilizar, pero sí, el sensor ping es más, es que le, ¿qué dice? Ah, ok, dice que aparece ese sensor en su Arduino. Sí, es un poquito, quizás hasta más sencillo de utilizar que el otro. No, no tendrían que hacer un cálculo de la fórmula. Pero bueno, eso me gustaría verlo quizás en otra sesión. Por lo pronto, vamos a recordar un poco lo que dicen lo de la fórmula. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fíjense que lo de la fórmula tiene que ver con la velocidad del sonido. Entonces, a ver, voy a hacer un sondeo. ¿Están de acuerdo que la distancia que recorre el sonido es 2 veces la distancia de interés? O sea, por ejemplo, si esta es la distancia de interés, el sonido va de ida y de vuelta, ¿no? O sea, el sonido va una vez, recorre la distancia y después la vuelve a recorrer de regreso. Por lo tanto, la distancia, el tiempo total de vuelo, por decirlo así, o el tiempo total del sonido entre que es emitido y es recibido, ese tiempo total es el tiempo que tarda el sonido en recorrer 2 veces esa distancia, ¿no? Entonces, el tiempo, es por eso que les decía que si nosotros decimos que la distancia es igual a la velocidad del sonido por el tiempo total, que es la fórmula que habíamos obtenido, esta distancia realmente es el doble de la distancia de interés. Esta es la distancia de interés, ¿no? Mientras que esta distancia es la distancia total. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la distancia de interés es 2 veces la distancia total. Perdón, la distancia de interés, la distancia total es 2 veces la distancia de interés, ¿no? Exacto, se calcularía 2 veces. Y entonces, si ustedes utilizan la velocidad del sonido, o sea, lo voy a hacer otra vez, ¿eh? Voy a suponer que la distancia es así tal cual y están de acuerdo que nosotros habíamos obtenido 0.0343, algo así, centímetros por microsegundo. Si preguntan de dónde salió este 0.343, es porque estoy suponiendo que la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo. Es entre del orden de los 340 en adelante, ¿no? O sea, no cambia mucho. Podríamos hacer, les digo, un experimento para calcular la velocidad del sonido utilizando el sensor ultrasónico. Entonces sería como una práctica de laboratorio de física, ¿no? Se podría hacer. Estaría divertida si fuera una escuela, ¿no? O un laboratorio. Pero bueno, aquí lo que ustedes tienen que hacer primero es transformar un metro a centímetros. Entonces, coloco este paréntesis de conversión y el siguiente paso que tengo que hacer es transformar un segundo a microsegundos, que es dividir entre 2, entre 1.000.000, perdón, 3, 4, 5, 6 microsegundos y hacer esta operación. Entonces sería, este cero se va con este cero y sería como dividir el 343 entre 10.000, ¿no? Entonces 343 entre 10.000, 1, 2, 3, vendría siendo 0.343. Ay, perdón. Ahorita leo su chat, permítanme un segundito. Centímetros sobre microsegundos, que son las unidades más adecuadas para, exacto, 0.343, que serían las unidades más adecuadas para utilizar el tiempo devuelto por la función pulsing. Recuerden que este tiempo está en microsegundos, ¿no? Entonces debemos de cancelar esos microsegundos con la respectiva velocidad en centímetros por microsegundos. Las unidades deben de ser congruentes entre sí, ¿no? Porque si no estaremos haciendo un cálculo equivocado. Ahora sí, entonces llegamos a esta distancia, ¿no? Distancia sería igual a 0.0343 centímetros por microsegundos, que es la velocidad del sonido, por el tiempo total de viaje del sonido, es decir, de ida y de vuelta, como me comentan en el chat. Ahora, esta distancia, ¿están de acuerdo que yo la puedo sustituir por 2 veces la distancia de interés? Que es lo que acabamos de decir aquí, ¿no?
Y entonces, si ustedes despejan a esa distancia de interés, voy a volver a escribir todo. Digo, esto nada más es como álgebra. Estarán de acuerdo que este 2 multiplica, pasaría dividiendo. Y entonces sería 0.0343 centímetros por microsegundo sobre 2, que multiplica al tiempo total. Y están de acuerdo que dividir entre 2 al 343, al punto 0.343 sería 0.01715. Aquí las unidades no las voy a cambiar, ¿no? Por el tiempo total. Recuerden que este está en microsegundos. Así es como lo devuelve la función plus-in. De tal manera que si ustedes tuvieran un microsegundo, se cancelarían los microsegundos y la distancia que recorrería sería de 0.01715 centímetros. Quiere decir que la distancia de interés la va a devolver en centímetros. Es por eso que calculamos o hicimos esta conversión. Esta de aquí. ¿De dónde sale ahora el 58 o el 57 o ese valor que obtuve? Es de utilizar este pequeño truquito. Estarán de acuerdo que el 0.01715 lo voy a manejar simplemente como un número. Es exactamente lo mismo que agarrar un 1 y dividirlo entre 1 entre 0.1715. Nada más me estoy haciendo, digamos que la estoy reescribiendo de otra manera, más conveniente. ¿Esto de dónde viene? Lo que les decía era que un número, cualquier número, ustedes lo pueden escribir como 1 entre A. Y esto tiene que ver con la ley del sándwich. Si se acuerdan, en la ley del sándwich, no sé cómo le llaman en su localidad, pero lo que se solía hacer era dividir, o sea, le voy a agregar un 1, ¿no? Al entero de arriba se le pone un 1, como fantasmita, y entonces dicen extremo con extremo y va arriba, ¿no? Tapa con tapa y lo pongo arriba, medio con medio se multiplican y lo pongo abajo. Dividir entre 1, pues es exactamente tener lo mismo. Entonces, no estoy haciendo nada, nada más estoy reescribiendo el número, ¿no? Este sería como que el truco algebraico que estoy empleando. Entonces, si esto lo consideran verdadero, que lo es, lo estoy aplicando aquí, ¿no? Simplemente estoy diciendo que el punto 0.1715 es lo mismo que dividir 1 entre 1.1715, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que tendrían que hacer sería dividir 1 entre ese valor y queda como 1 sobre 58. Esto es aproximadamente 58, este de aquí. Y es por eso que lo puedo reescribir así, ¿no? Así es, por eso es como queda esa fórmula. Sobre todo si tratan de ver en un manual de tutoriales de internet, luego los compañeros que hacen estos tutoriales jamás explican ese 58 y le dan una explicación como extraña, ¿no? El otro día estaba viendo uno de esos y que decía que por el fabricante que nos recomienda, que quién sabe, que yo digo, pues más bien lo único que estás haciendo es considerar la velocidad del sonido y ya, ¿no? Como 343. Ajá, es exacto, como 58. Y estarán de acuerdo que es mucho más fácil dividir entre 58 que multiplicar por punto 1715. O sea, es más fácil, exacto, es el valor. Este sería el valor exacto el que nos pone su compañero en el chat. ¿Va? Y entonces, a lo que nos interesa nada más es considerar el 58, ¿no? Entonces, este truco funciona para reducir la fórmula. Y es por eso que nosotros obtenemos simplemente distancia igual a 1 sobre 58. Y ya, ¿no? Esa sería la justificación. Obviamente, si quisieran hacerlo pues de manera precisa, pues tendrían que utilizar el punto 0.1715 y recordar que están utilizando en el Arduino no acepta poner, si lo consideras como entero, no, pero si lo consideras como flotante, sí. Por ejemplo, vean el código que utilicé aquí en el Tinkercad. Su compañero dice que no me lo permite, pero es por cómo declararon la variable. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el código, dejen quito este sensor, y estarán de acuerdo que aquí dividí entre 57.0, 57, pero yo podría poner, por ejemplo, el número que me está diciendo su compañero, que es 58.5.
pero tendría que declararlo como flotante. Ajá. Recuerden que si lo declaran como entero, se vuela la parte decimal e inicia la simulación, ¿no? Ahí la distancia aumentó, se redujo. Estarán de acuerdo que conforme aumente este valor, la distancia va a disminuir, ¿no? Porque estamos haciendo una división, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con la exactitud? Pues eso tendrían que calibrarlo. O sea, yo les propondría, o sea, si quieren hacerlo de manera más exacta, pues tendrían que calcular la velocidad del sonido en su localidad. Y lo que les decía era lo siguiente, ¿no? O sea, es un experimento muy simple. Agarran al sensor ultrasónico, le ponen una regla de calibración, si quieren desde la bocinita, ¿no? Yo lo pondría a ras de las bocinas y pondría una distancia conocida con una regla. Por ejemplo, yo sé que aquí hay 1 metro o 50 centímetros o 30 centímetros, lo que quieran, ¿no? Yo aquí pondría 100 centímetros, un obstáculo. Esta distancia ustedes la conocen, conocida, perdón. Y entonces estarían teniendo que calibrar esa velocidad del sonido dependiendo de esta distancia, ¿no? O sea, ustedes estarían recibiendo el pulse in, tendrían que recibir, saber qué es lo que está devolviendo el pulse in, este valor que es el tiempo total, y entonces con base a eso despejar a la velocidad del sonido de esta fórmula. La velocidad del sonido sería un medio de perdón, dejen escribo la distancia conocida, lo voy a escribir completa para no equivocarme. Estarán de acuerdo que la distancia es un medio de la velocidad del sonido que multiplica al tiempo devuelto por la función pulse-in. Nada más que ahora su variable es esta, su incógnita, perdón. Entonces estarán de acuerdo que sería 2 veces la distancia sobre el tiempo total. Esa sería la velocidad del sonido. Entonces ustedes tendrían que multiplicar 2 veces 100 centímetros en mi ejemplo, dividirlo entre el tiempo devuelto por la función pulse in, o sea, lo podrían poner así tal cual. Obviamente aquí tendría que declarar una variable, ¿no? Que sería la de tiempo. Y con esto obtendría de manera aproximada la velocidad del sonido en su localidad. Ese sería el método exacto, por decirlo así, para tener mayor precisión en su sensor o calibrarlo dependiendo de su velocidad del sonido. Les repito que esta velocidad del sonido cambia dependiendo de la presión atmosférica, de la humedad del aire, de la temperatura. Son varios aspectos que hacen que cambie la velocidad del sonido. Finalmente, la velocidad del sonido se propaga en un medio. En este caso, el medio es el aire. La concentración de componentes del aire y el estado de esos componentes alteraría esa velocidad, ¿no? El medio de propagación de la onda sonora. Y, por ejemplo, este sería un experimento como de laboratorio de física, ¿no? Con un sensor ultrasónico, calcúlame la velocidad del sonido. Lo podrían hacer y con eso tener una mayor precisión de distancia, ¿no? Bueno, se me ocurriría ese método. Ahí si lo quieren implementar. Si alguno de ustedes es profesor de alguna escuela de nivel, no sé, después de la primaria, secundaria, preparatoria, sería una práctica con el Arduino. Calcula la distancia, la velocidad del sonido utilizando el sensor ultrasónico. Pero bueno, como experimento está interesante. Aquí pues lo dejamos simplemente con 58. Con eso me basta, ¿no? Digo, nuestro robot va a tener una cierta imprecisión de centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, pero pues para fines prácticos no nos interesa mucho, ¿no? En mi caso, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces esta sería la manera más sencilla de programar. Y bueno, más bien esta es la manera de programar al sensor ultrasónico HCSR04. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Pues nosotros quisiéramos utilizarlo, por ejemplo, con los sensores Ultra TCRT 5000. Dependiendo de la respuesta que tengan los sensores en la pista, si encuentran un obstáculo, detendrían al robot
O si no encuentran un obstáculo, dejarían que avance. O, por ejemplo, si lo van a utilizar para el robot que camina, el robot Otto, podrían programarlo para que si el objeto se encuentra a una distancia de 20 centímetros del robotcito, va siguiendo a ese objeto, camina hacia adelante, por decirlo así, ¿no? Siempre que el robot tenga un obstáculo a 20 centímetros, el robot va a caminar hacia adelante. Si se aleja ese obstáculo, el robot deja de caminar. Esta sería una manera de hacer avanzar al robot, ¿no? Que le pusiera la mano adelante a 20 centímetros aproximadamente y que el robot vaya siguiendo mi mano. ¿No? Sería como un seguidor de obstáculos, ¿no? El famoso seguidor de línea, sí. Aunque en este caso sería un seguidor evasor. Ahora, una idea más sencilla de código, se las voy a comentar, sería a través de crear una función, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo agarro aquí el void loop, digital write trigger y todo esto lo podría escribir en una función, ¿no? Entonces, fíjense, lo voy a agarrar completamente, lo voy a quitar y voy a declarar una función. Aquí la función, por ejemplo, podríamos hacerla que devuelva la distancia o que devuelva el mensaje. A mí me convendría que devolviera la distancia. Entonces, estarán de acuerdo que esta función tendría que declararse el tipo devuelto como un int. Dice, profe, uno, el cual encuentre un obstáculo y retroceda también. Obviamente que ahora sí que depende de qué es lo que quisieras hacer, ¿no? Aquí lo único que estamos platicando ahorita es modos de utilizar el sensor ultrasónico. Ya después veremos cómo se junta todo en unos proyectos. No sé si les había comentado, pero los 4 proyectos son un brazo robótico, un robot Otto de los que bailan o caminan, que creo que lo más difícil de hacer es que camine. El robot seguidor evasor, un robot explorador, que básicamente es un evasor de obstáculos, ¿no? Ustedes, la complejidad de sus robots depende de la complejidad de sus sensores, ¿no? Esa sería la idea. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí voy a, por ejemplo, por lo común, siempre declaro una función que se llama distancia ultrasónica, ¿no? Esa sería mi función. En este caso no requiero no requiero de ningún argumento en la función, simplemente va a devolver la distancia y pegar lo que acabe de hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, dejar distancia y en lugar de mandar la distancia como mensaje, bueno, la va a mandar y la va a devolver. Entonces le voy a poner un return al final que sea distancia. ¿Ya? Entonces, esta función, por ejemplo, cada vez que yo la invoque, si quieren le voy a quitar esto para que no esté estorbando y mejor se lo pongo aquí. Entonces, fíjense, aquí la distancia del obstáculo y puedo poner directamente el argumento o invocar, más bien, perdón, puedo invocar directamente a mi función, distancia ultrasónico. Y va a ser exactamente lo mismo, nada más que justamente cuando se cumpla esta línea, se va a invocar a la distancia ultrasónico y en ese momento va a comenzar a hacer el sondeo, ¿no? Muchas veces es más conveniente declarar una función que estar escribiendo todo el código en el loop, sobre todo si van a utilizar condicionales y cositas así, ¿no? Entonces ahorita si quieren hacemos una pequeña demostración de lo que trato de decir. Entonces voy a compilar mi código. Ahí está. Lo voy a copiar todo y lo voy a pegar en el Tinkercad. Entonces abro código, borro lo que está aquí. Ahí está. Pego lo que acaba de hacer. Limpio la pantalla e inicio la simulación, ¿no? Aquí obviamente está tardándose unos instantes en lo que realiza el sondeo, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me serviría hacer esa función? Pues justamente para escribir un código parecido, bueno, hacer el siguiente código, ¿no? Voy a quitar esto de aquí.
así. Y le voy a poner, no sé si... Creo que no les estoy compartiendo la pantalla. Permítame un segundito. Ahí está, borré lo que estaba en loop y voy a poner un condicional sí. Y ahora pongo distancia ultrasónico. Es, por ejemplo, mayor que 30 centímetros, entonces realizas algo, ¿no? Por ejemplo, si fuera mi robot seguidor de líneas o mi robot Otto o el robot que ustedes implementen, obviamente aquí tendremos que cambiar el código. Este nada más es un ejemplo. En lugar de poner el serial.println, pondrían la acción que quieren ejecutar. Aquí pondría, por ejemplo, retrocede, ¿no? Para cualquier otro caso, else, entonces pondría avanza, ¿no? Esto lo cambiaríamos por el código que ustedes o la rutina que ustedes quisieran realizar. Pero fíjense que siempre es cada vez que se ejecute esta línea, entonces se realiza el monitoreo con el sensor ultrasónico de la distancia, ¿no? Se estaría realizando ese monitoreo. Y aquí, por ejemplo, le podría poner avanza, ¿no? Obviamente, esos mensajes los tendría que cambiar dependiendo de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, compilemos el código. Ahí está. Y lo copiamos todo y lo pegamos en el Tinkercad. Entonces, borro todo esto. Creo que sí les estoy compartiendo el Tinkercad. Está. Borro lo que salía en el monitor en serie e inicio la simulación. Entonces, aquí como por ejemplo la distancia es mayor a 30 centímetros, me manda el mensaje retrocede. Si la distancia es menor que 30 centímetros, entonces el robot avanza, ¿no? En un futuro tendríamos que cambiar esas... sí, lo voy a subir al Classroom ya para el día de mañana, voy a subir todas las clases. Mañana voy a pasar por los videos, están en otros equipos. Ahorita estoy transmitiendo desde otro lugar, es por eso que no tengo cámaras. Pero sí, los voy a subir a su Classroom de este taller. Muy bien, y entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que podríamos hacer también? Podríamos ponerle, por ejemplo, un pulsador o le podríamos poner algún otro tipo de sensor. Por ejemplo, yo voy a simularlo con un pulsador. Entonces, si la distancia ultrasónico es mayor que 30 y el pulsador me devuelve un estado 1 o un high, entonces el robot avanza. Y si no, se cumple eso, entonces el robot retrocede, no sé, ¿no? Este pulsador podría ser otro sensor, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, pues ya depende de qué proyecto tengan en mente. Obviamente los robots seguidor de línea, el peleador de sumo, el robot Otto y el brazo robótico son los primeros robots que podemos realizar con los conocimientos, digamos, básicos de Arduino. Digo básicos entre comillas porque con esos conocimientos ustedes básicamente ya podrían realizar muchos de los proyectos que aparecen en Internet o varios proyectos que ustedes tengan en mente. No precisamente algo que mueva rueditas o un robotcito, ¿no? Ahora sí que eso ya depende de pues, los intereses que tengan ustedes en sus proyectos, ¿no? Podrían realizar algún otro tipo de proyecto como, pues no sé, en lugar de tener el ultrasónico conectado al robot seguidor evasor, podrían hacer eh, como dispensador de gel o un abridor de puertas automático, ¿no? Que detecte a la persona enfrente y se abra una puerta o que suene una alarma, no sé, varias cosas que podrían realizar. Entonces aquí, por ejemplo, lo único que se me ocurriría hacer sería poner al sensor ultrasónico, configurar un simulador de sensor, que en este caso va a ser un interruptor en configuración pull up. Dice, profe, explicará también los temas de cómo simular tareas asíncronas. ¿A qué te refieres con asíncrono? O sea, que no... um,
¿Cómo cuál, Cristian? ¿Te refieres a...? Es que sí me interesaría saber a qué te refieres con eso de asíncrono. ¿Me podrías proponer un ejemplo? Ah, ya. Sí, se tendría que hacer con una función que se llama milis. En lugar de utilizar un delay, perdón, como para... sí, un delay. ¿Estarás de acuerdo que, por ejemplo, podríamos hacer el... Voy a suponer que quieres hacer parpadear un LED al mismo tiempo que avanza tu robot, ¿no? O sea, que prenda las direccionales, por decirlo así, ¿no? Si ustedes hacen esa rutina con delays, se van a dar cuenta que el robot se traba cada vez que ponen el delay. Y entonces eso se tiene que hacer contando el tiempo con una función que se llama milis. Y pues la idea es bastante simple, simplemente cuentan el tiempo, declaran un tiempo, un intervalo de tiempo y cada vez que que transcurre ese intervalo de tiempo se ejecuta la instrucción, ¿no? Por ejemplo, yo luego les enseño que si quieren un robot seguidor de líneas que le puse direccionales, ¿no? Realmente sí lo vamos a hacer si quieren, pero ya cuando veamos todos los dispositivos que vamos a utilizar, todos los componentes. Pero sí, sí lo vemos. No es muy difícil. Muy bien, bueno, voy a continuar con esto. Entonces, aquí estarán de acuerdo que estoy haciendo una configuración pull up de un pulsador, ¿no? Estoy mandando la parte positiva, la resistencia, y la señal la voy a obtener de aquí, ¿no? Por ejemplo. Estarán de acuerdo que este pulsador estará recibiendo o está emitiendo más bien una señal de 5 volts permanentemente, y cuando aprieto el pulsador manda 0 volts al pin digital 2, ¿no? Entonces vamos a compartirles la pantalla aquí del código, y estarán de acuerdo que ese pin lo tendría que declarar como una entrada, ¿no? Le tendría que poner 2, input. Ahí está. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo la entrada, ahora, por ejemplo, le tendría que poner la condición simultánea, ¿no? Si distancia ultrasónico es mayor que 30 y al mismo tiempo el pulsador, entonces aquí le tendría que poner digital read 2 y la condición que esté esperando, ¿no? O sea, por ejemplo, si la distancia es mayor que 30 y estoy oprimiendo el pulsador, es decir, estoy devolviendo un 0, entonces el robot retrocede. Para todo lo demás, avanza. Es decir, cuando sea menor que 30 y el pulsador esté abierto, o todas las condiciones que están de sobra, pues todas las demás. Aquí, por ejemplo, estaría pidiendo que mientras que el obstáculo se encuentra a una distancia mayor que 30 y esté apretando el pulsador, entonces el robot va a retroceder. Esta condición de aquí la pueden cambiar por cualquier otro sensor. Espero que lo comprendan. Este nada más es un ejemplo, ¿no? Entonces lo voy a compilar para verificar que esté bien escrito. Ahí está. Y lo voy a proceder a copiar y pegar en el Tinkercad. Entonces aquí agarro, me voy otra vez. Ahorita si quieren les comparto el código para que lo vean, ¿vale? Entonces voy, pego e inicio la simulación. Dejen borro esto. Entonces estarán de acuerdo que... perdón. Aquí creo que digital read 2 es igual a 0. A ver, déjenme ver qué está pasando. Negativo. Sí, avanza. Pues sí, no estoy en el else. Tendría que esperar el obstáculo a 30 y apretarlo. Ahí está. ¿No? Recuerden que aquí estoy poniendo dos condiciones diferentes. Si no se cumplen las dos de manera simultánea, entonces no se ejecuta la línea, ¿no? Entonces, primero tendría que tener el obstáculo mayor a 30 centímetros, por ejemplo, aquí dice 94, y apretar el pulsador para que se ejecute el retrocede, ¿no? Si no cumplo esas dos condiciones, pues simplemente va a estar avanza, 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 ¿no?
Entonces, la manera, o fíjense más bien lo que quiero decir es, declarar una función para medir la distancia es bastante práctico si van a utilizar condicionales, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos el robot seguidor evasor, nos interesaría tener primero que el obstáculo no lo tenga enfrente y después leo la pista en ese orden de ejecución, ¿no? Bueno, lo verán cuando hagamos algunos ejemplos, pero les recomiendo siempre que utilicen funciones si van a medir distancias con el ultrasónico. Es una manera más práctica de ejecutar su código, como aquí. Y pues bueno, no sé si tienen alguna duda de este pequeño ejemplo. Si tienen alguna duda, la podrán escribir en el chat. Ok, creo que no les queda ninguna duda. Entonces lo que voy a hacer es poner este circuito como público para que todos lo puedan copiar y tener el código, ¿no? Muy bien, permítame un segundito. Aquí le voy a poner ultrasónico. Y lo ponemos como público. Muy bien. Ahí está ultrasónico, perfecto. Ahí está. Se los voy a poner en el chat para que lo visualicen en su Tinkercad. Muy bien. Y pues ahora les voy a proponer otro ejercicio con esto del ultrasónico, pensando por ejemplo en lo que decían del seguidor evasor. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo circuito y voy a hacer un robot seguidor evasor que digamos nada más mueva un motor, ¿no? Obviamente después tendremos que ver cómo implementaríamos dos motores, ¿no? Pero eso lo tendremos que hacer hasta que veamos el puente H o el driver, ¿no? Pero bueno, eso será para la siguiente sesión, creo que en el temario viene el puente H. Entonces vamos a hacer nuestro simulador del sensor ultrasónico, perdón, el TCRT 5000. Aquí está. Vamos a poner dos, ¿no? Recuerden que la fotorresistencia hace las veces de un fototransistor y estos dos vienen ya en un solo dispositivo, ¿no? Entonces los voy a bajar un poquito para que se vea la conexión. Y habíamos quedado en que lo hacíamos en una configuración pull down, ¿verdad? Para que en la oscuridad o en el color negro, mejor dicho, me devuelva un 0 y en el color blanco me devuelva un 1, ¿no? Muy bien. Entonces alimentamos a nuestra placa. Pongo positivo, positivo, aquí está. Después le pongo el negativo. Bueno, aquí lo dejo en color rojo. Después le pongo el negativo. Aquí, acá y aquí. Hago otro puente para arriba para tener tierra en todos los rieles de alimentación. También sacaría un positivo de aquí. Para acá. Ahí está. Muy bien, ¿no? Y estamos de acuerdo que este iba positivo, este iba positivo. Ahora la resistencia que utilizamos aquí sería de 18 kilo ohms para el fototransistor y esta de aquí lo mandamos a tierra, ¿no? ¿Están de acuerdo que esta es una configuración pull down para este sensor, para el fototransistor? Y la resistencia que utilizamos en el LED era de 220. Que recuerden que el LED que utiliza el TCRT 5000 es un LED infrarrojo. Entonces aquí le voy a poner control C, control B, control C y control B, ¿no? Para poner las mismas resistencias. Repetimos las conexiones. Y este va a ser un robot eh, de dos sensores nada más, ¿no?
Ahí está. El que nosotros tenemos planeado hacer es de 3. Ahí está, este también lo tendría que mandar a tierra. Ahí está. Si todo funciona bien, los LEDs siempre deberán de estar encendidos, ¿no? Hay que probar nuestros sensores antes de empezar a programar para evitar cualquier problema electrónico en las conexiones, ¿no? Entonces, aquí le pondría el color rojo y verificar el comportamiento de este, ¿no? En el color negro manda casi 0 volts y en el color blanco mandaría casi 5 volts, ¿no? Muy bien. Entonces, este funciona perfecto. Ahora, el otro sensor lo tendré que conectar. Bueno, tendría que probar este, ¿no? A ver, vamos a ver. Ok, verifico que haga lo mismo. Muy bien. Entonces, los sensores no tienen problema. Ahora vamos a conectarle el sensor ultrasónico. Entonces, voy a quitar este multímetro y voy a pegar a mi sensor. No, este no es este. Ahí está. Lo voy a poner por acá. Entonces, tengo que alimentarlo con positivo y también tengo que darle tierra, ¿no? Muy bien. Entonces, la ponemos aquí. Ahí está. Ahora viene la parte de las conexiones hacia la placa Arduino. Por ejemplo, la señal de mi primer sensor, estarán de acuerdo que emite voltaje y por lo tanto le voy a poner un cablecito morado. Le voy a dar una vueltecita aquí, o rosita más bien, y lo voy a poner en el 12. Ahí está, ¿no? Y mi segundo sensor lo voy a poner por acá y lo voy a poner en el 11. Lo voy a pasar por el medio. Ahí está. Entonces, espero que se vean las conexiones. Recuerden que aquí la señal la obtenemos de donde está conectada la resistencia y el fototransistor, que sería el emisor en el sensor real, ¿no? Muy bien. Ahora, el trigger debe de mandarle un voltaje al Arduino al trigger, entonces debería de ponerlo en color naranja. Ahí está. Y el eco devuelve un voltaje al Arduino, entonces debería de ir en color morado o rosita, perdón. Aquí, ¿no? Este debería de ir acá. Ahí está. Muy bien. Y ahora tendremos que programar el código que haga que avance, ¿no? Entonces vamos a conectarle un motor, que lo único que va a hacer es que va a avanzar, ¿eh? O sea, no va a hacer otra cosa. ¿Se va a detener o va a avanzar? Es lo único que va a hacer. Porque todavía no hemos visto el puente H para controlar dos motores, ¿no? Pero bueno, aquí le voy a conectar el negativo a tierra. Lo voy a conectar en la placa mejor. Aquí le voy a sacar un negativo. Ahorita le cambio el color. Ahí está. Y el positivo lo voy a sacar de un pin digital, por ejemplo el 7. Voy a poner igual en diagonal. Voy a mandar aquí. Aquí recordemos que los motores no tienen polaridad, entonces realmente los dos deberían de ir en el mismo color. Lo único que cambia es la dirección. Si inviertes la polaridad, el motor gira para atrás, y si la dejas como la que nos está indicando el Tinkercad, giraría hacia adelante, ¿no? Aunque realmente el motor no tiene una polaridad. Ahí está, ¿no? Entonces, este sería nuestro circuito. Y pues ténganlo presente, si quieren se los comparto de una vez porque les voy a empezar a hacer unas preguntas. Entonces, dejen retrocedo la pantalla. Y le voy a llamar seguidor evasor, ¿no? Seguidor evasor, público, ahí está, guardar. Copio el enlace, se los pongo en su chat. Ahí está. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo copien y lo peguen, ténganlo presente porque vamos a empezar a programar en el IDE de Arduino. Entonces, regreso. Está, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vamos al IDE de Arduino. Ustedes, si quieren, conserven esa pantalla.
porque me van a empezar a tener que decir ciertas características del circuito. Ahí está, les comparto mi pantalla total. Entonces quito este y quito este. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debería de empezar a recordar? Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi sensor de la izquierda y el sensor de la derecha? El sensor de la izquierda es el 12 y el sensor de la derecha es el 11. Entonces, eso lo tengo que poner aquí. Entonces, lo voy a declarar como constantes. Entonces, ¿qué les parece si le pongo sensor izquierdo 12? De hecho, para entenderle más al código, en lo personal, a mí me gusta escribir las variables un poco más grandes, ¿no? Más, que expliquen mejor qué es cada variable. Entonces, pierden un poquito de tiempo, pero ganan comprensión en su código. Entonces, ese sería el sensor izquierdo, sensor derecho. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que definir? Por ejemplo, el trigger y el eco. El trigger es el 3 y el eco es el 2, ¿no? Entonces, aquí le pongo define. Olvida el gatito. Define. Trigger, que es ¿cuál me ha dicho? El 3. Y el eco es el 2, ¿no? Perfecto. A ver, vamos a ver. Ahí está, define, 3, 2, muy bien. Y el que saca el motor, que en este caso es el 7, ¿no? Entonces le voy a poner motor. Es el 7. Verifiquen que estos pines sean los correctos porque ya vamos a empezar a trabajar nada más con los nombres. Entonces aquí la pregunta que les quería hacer es, ¿cómo voy a declarar, por ejemplo, al sensor izquierdo y al sensor derecho? O sea, por ejemplo, aquí le voy a poner sensor izquierdo. ¿Qué tendría que ser este? ¿Y qué tendría que ser este? ¿Entradas o salidas? Pueden contestar en el chat. Compañeras y compañeros. Entradas, muy bien. Entonces, tendrían que ser entradas, ¿verdad? Porque están recibiendo el voltaje de los sensores. Muy bien. Entonces tendría que ponerle input. Exacto. Muy bien. Input, input. Ahí está. Ahora viene el pin mode trigger. ¿Ese trigger qué tendría que ser? ¿Entrada o salida? Salida. Muy bien. Muchas gracias a su compañero Leonardo y a su compañero Jesús. Excelente. Tendría que poner. Ahora el eco tiene que ser una entrada o una salida. Entrada, ¿verdad? Muy bien, porque en este caso el sensor ultrasónico le devuelve un voltaje al Arduino. Muy bien. Que tenemos que leer, ¿verdad? Eso sería input. Y la pregunta última sería el motor. Tendría que ser declarado como salida. Muy bien. Muy bien a su compañero Leonardo. Le voy a poner output. Ahí están, ¿no? Muy bien, una vez que ya configuramos esto, pues vamos a hacer la función de distancia, ¿no? Entonces aquí podemos ponerle int distancia ultrasónico. Y lo primero que tengo que recordar es que tengo que producir un pulso digital write. Sería a través del trigger, coma, high, ¿verdad? Usualmente la duración del pulso es de 10 a 20 microsegundos. Yo le pongo siempre 20. Entonces, aquí le tendría que poner delay, microsegundos. Tendría que ponerle
20. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y terminar el pulso, que sería digital write, trigger low. Bien. ¿Estarán de acuerdo que con lo único que hice ahí es producir el pulso? Ahora tengo que recibirlo. Y estarán de acuerdo que eso es, tengo que declarar una variable entera que se llame tiempo, o t. Yo le voy a poner tiempo, que va a ser igual a la función pulseIn, que me devuelve el tiempo de total de vuelo del sonido, por decirlo así, desde que sale hasta que regresa. Y estamos de acuerdo que ese lo recibo a través del pin echo y el estado que me interesa es el high. Muy bien. Y posteriormente tendría que devolver distancia. Aquí podremos hacerlo, si quieren evitar código, poner el return y simplemente poner la operación. Tiempo entre 58, que es lo que habíamos calculado en la fórmula. ¿No? Dice, profe, ¿qué pasaría si el delay es muy alto, tipo 30? Pues casi no pasa nada, pero puede que el sensor no responda, ¿no? Antes de que existiera el delay microsegundos, porque han de saber que esa función es relativamente nueva, ha de tener como unos 3 o 4 años. Este proyecto lo realizamos, lo realicé hace mucho tiempo y lo que hacíamos era ponerle un delay 1. Pero estarán de acuerdo que ese es un milisegundo, mucho más grande que un microsegundo, ¿no? O que 30 microsegundos o 20. Entonces, puede que falle su sensor. Puede que funcione, tendría que hacer una prueba, ¿no? No lo he experimentado, compañero. Tendrías que probarlo. El fabricante recomienda que sean 20 microsegundos en el datasheet del sensor. Pero bueno, entonces vamos a ponerle return tiempo 58. Y estarán de acuerdo que esto lo único que hace es devolver el tiempo, la distancia. Esta es la distancia, ¿verdad? Aquí estoy ahorrándome declarar variables y si quisieran hacer todavía más complicado su código, pues simplemente ponen el pulsing, echo high, lo divido entre 58 y lo mando como return. No, nada más que ahí como que estaríamos quitando muchas variables que podrían perder se podría perder el significado del código, ¿no? Funcionaría igual, mucho más rápido, pero se perdería comprensión en el código, ¿no? Entonces, lo voy a dejar así, o bueno, se los voy a poner como antes, ¿no? Para que no tengamos confusión. Entonces aquí lo copio, pego, le pongo distancia. Ahí está. Muy bien. ¿No? Creo que se comprende más. Compilemos nuestro código antes de que suceda algo peor. Cada vez que le agreguen un poquito de código, váyanlo implementando, ¿no? Y, por ejemplo, ahora sí podemos hacer nuestros ifs. Por ejemplo, ¿qué esperarían? Que el obstáculo esté a una distancia menor o mayor. Bueno, ustedes eso, yo lo voy a poner, si distancia ultrasónico tiene o detecta un objeto a una distancia mayor de 30 centímetros, entonces va a avanzar, ¿no? Entonces aquí tendría que escribir, aquí es lo que les decía, ¿no? O sea, primero tengo que hacer que el objeto se encuentre más lejos que 30 centímetros. Y posteriormente entonces tendría que leer la pista en ese orden de ideas, ¿no? Entonces aquí le tendría que poner un segundo if. Esto ya es el control de la pista, ¿no? Entonces aquí si digital read, y aquí tendría que recordar, por ejemplo, el color negro es el 0 y el blanco es el 1. Entonces, si los dos están viendo el 1, que en este caso sería el sensor izquierdo, está viendo el 1, estarán de acuerdo que el sensor izquierdo debería de estar viendo el color blanco y digital read igual a 1. Sensor derecho es igual a 1. Entonces avanzas.
Por lo tanto, aquí tendría que ponerle un digital write. Y estarán de acuerdo que sería motor, coma, high, ¿no? De hecho, hasta voy a mandar un mensaje a pantalla. Ahorita tendría que declarar serial punto print, al serial punto begin, inicializar el puerto serial. Pero aquí le voy a poner avanza, ¿no? Para todavía reafirmar que se mueve el motor hacia adelante, ¿no? Serial punto begin 9600. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo que primero va a sondear si hay un obstáculo o no? Si no lo hay, entonces se empieza a ejecutar esta línea. Y si estoy en la pista, entonces va a avanzar, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, podríamos poner todos los otros casos, ¿no? Que sería leave de los sensores de pista, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. Y como aquí nada más tengo un motor, por ejemplo, si estoy viendo el color negro del lado izquierdo y el derecho en el blanco, el sensor derecho está viendo el color blanco, estarán de acuerdo que el robot tendría que dar una vuelta a la izquierda para regresarse a la condición inicial, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a parar el motor y voy a decirle de izquierda, ¿no? Aquí lo tendría que pegar. Aquí le voy a poner un low. Aquí le voy a poner izquierda, ¿no? Podría copiar otra vez esta instrucción, pegarlo y ponerla con otra condición, ¿no? Poner un 1 y poner un 0. Ahora, obviamente aquí lo hago por el propósito de que se note una diferencia, ¿no? Dice if distancia ultrasónico sensor derecho y digital write low. No entiendo el mensaje. ¿Lo estoy escribiendo mal? O algo así. Ok. Muy bien. Bueno, continúo. Entonces, digital read 1, 0 y estarán de acuerdo que aquí sería izquierda. Y el siguiente sería, a ver, déjame ver de dónde viene. Ahí está. Muy bien. Control C. Y aquí tendría que ponerle 0, 0, que sería el otro caso. Y aquí mandar un alto. Bueno, aquí sería derecha. Y aquí sería un alto. De hecho, podremos hacer otro. Aquí en el simulador sí va a funcionar, pero en la vida real no se recomienda conectarle dos motores al Arduino. Entonces vamos a ponerle dos motores para que se parezca. Obviamente esto lo vamos a cambiar con el puente H, ¿no? Aquí la velocidad que se va a obtener es muy pequeña, muy baja. Entonces le voy a poner otro cable amarillo y voy a sacar este y lo voy a conectar al 8. Ahí está. Entonces, bueno, para seguir el orden, este lo voy a mandar al 8 y este al 7. Digo, así me confundo menos yo en diferenciar la izquierda de la derecha. Así que es personal. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces vamos a modificar un poco el código. Sería aquí. Y aquí le voy a poner motor derecho. Entonces le voy a poner en minúsculas. Es el 7 y definir otro, ¿no? Sería define motor izquierdo. Lo voy a poner en minúsculas. Y estarán de acuerdo que el izquierdo es el 8. Ahí está. Muy bien, entonces aquí le tendría que poner motor derecho y motor izquierdo, ¿no?
Ahí está. Cuando avancen los dos van hacia adelante, ¿no? Ahí está. Cuando doy vuelta a la izquierda, estarán de acuerdo que se apaga el izquierdo y se enciende el derecho. Entonces, todo esto. Le pongo low. Y ese quedaría en high, ¿no? Para dar vuelta a la derecha pasa lo contrario. Pues voy a poner estos dos. Estaría en high. Y estaría en low. Y para frenarlo, pues los dos deberían estar en low. ¿No? Ahí está. Todo esto condicionado primero a que se cumpla que la distancia, el obstáculo esté mayor a 30 centímetros, ¿no? Ok. Ahora, si el obstáculo no se encuentra a 30 centímetros, es decir, menor, lo que me convendría hacer es parar todo el dispositivo. Entonces, tendría que poner esto, control C, control V. Ahí está, ¿no? Que sería como una rutina de un robot seguidor evasor de obstáculos. Muy sencillo, ¿no? Ahí está, nada más verifico esto que está en loop, else, todos los casos. A ver, compilemos nuestro código. Aquí. Se me olvidó declarar estos como salida va. Este derecho. Izquierdo, ¿no? Ahí. Perfecto. Ok, y ahora tendríamos que revisar que funcione, ¿no? Que sería lo más importante de nuestro código. A ver, vamos aquí. Le doy en código, si está en el 7 y en el 8, le doy en bloques, le doy en texto, le doy en continuar, quito esto, pego lo que acabé de hacer e inicio la simulación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, dice que si el objeto se encuentra más alejado de 30 centímetros, este ya lo cumple, y los dos están viendo el color blanco, este y este, entonces los dos motores avanzan hacia adelante. ¿Estarán de acuerdo que se está ejecutando que los dos están girando hacia adelante? ¿Cómo lo sé? Porque el 51 RPM sale positivo y se están moviendo, ¿no? De hecho, aquí nunca voy a hacer que funcionen hacia atrás, porque tendría que utilizar un puente H o invertir la polaridad. Pero aquí ya está funcionando, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente. Dice, si el de la izquierda está viendo el color negro y el de la derecha está viendo el color blanco, entonces se apaga el izquierdo y se enciende el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Si invertimos la condición, entonces apaga el derecho y ahora se enciende el izquierdo, ¿no? Y de hecho deberíamos de estar viendo también el monitor en serie para ver los mensajes, ¿no? Lo voy a hacer más chiquito para que veamos el código, ¿no? Entonces ya estaría en este caso. Y si los dos están viendo el color negro, pues se detiene, ¿no? Alto. Ahora, fíjense que para diferenciar este del segundo, voy a detener aquí. Voy a cambiarle el código. Alto ocasionado por el ultrasónico. Por ultrasónico. Lo voy a poner así, ¿no? Porque una cosa es el alto de la pista, como estamos ahorita teniendo, que dice alto, alto, alto. Y otra cosa es que estemos avanzando, por ejemplo, está avanzando hacia adelante y se encuentra el obstáculo. Y este sería el código de un robot seguidor evasor básico, ¿no? Con dos sensores TCRT 5000
y 2 motores. Obviamente tendremos que modificar esta conexión de los 2 motores implementando el puente H o el L29 3D, que es el que viene en el simulador. Pero básicamente esta es la idea de un robot seguidor evasor. Bueno, voy a cerrar el micrófono esperando si les queda alguna duda de este código. Perfecto. Y pues bueno, con esto estaríamos terminando la sesión de hoy. Dejen tomar un poco de agua porque tengo la garganta un poco reseca. Y pues este sería el tema de hoy, el sensor HCSR04. Posteriormente a este tema vamos a ver lo que viene siendo el driver o el puente H. Y después estaríamos viendo al servomotor. Y después del servomotor estaríamos viendo la implementación del 74HC595 para conectarle el servomotor, el sensor ultrasónico, los sensores TSRT5000 y los motores, y que nos alcancen los pines. Y pues básicamente con todo ese conocimiento ya podríamos armar los robots. Antes obviamente de empezar a armar a los robots, me gustaría que viéramos un poco del Proteus, sobre todo para realizar las pistas, ¿no? Realizar nuestros propios circuitos e implementar nuestros propios sensores, ¿no? Y pues bueno, si no les queda ninguna otra duda, nada más me quedaría compartirles este código, que creo que ya es este. Si lo pueden volver a copiar y pegar, para que tengan una copia. Ahí está. A ver, déjame ver si lo tengo en público. Sí. Sí, los voy a compartir el día de mañana en el Classroom. Obviamente espero que ya todos tengan su folio para no tener problemas aquí con nuestros amigos de Sectei, que son los que nos piden, bueno, a mí me piden esa información de ustedes, ¿no? Realmente, en lo personal, pues no tengo ningún problema de dar las sesiones, pero nos piden a nosotros que tengamos esa información, ¿no? Solo quiero tener claro el ejemplo que puso, solo los motores avanzan hacia adelante nada más, sin el puente H. Sí, sin el puente H no podríamos darle reversa, solamente podríamos avanzar en un solo sentido. Es importantísimo tener el puente H si quieren hacer la reversa. Así es. Pues bueno, si no les queda ninguna otra duda, pues ya me despido. Recuerden que mi nombre es Eric Balbuena y los estaría viendo el próximo jueves al enlace del Classroom. Pues si tienen el folio, bueno, ya no les voy a pedir el folio, pero de preferencia ténganlo para no perder las sesiones, o sea, no perder el horario, porque han de saber que nosotros estamos condicionados a tener usuarios, yo en lo personal, ¿no? Entonces, ahorita les paso el folio, permítanme un segundito. Creo que está por acá. Les comparto Ahí está. Aquí. Ya mañana se suben todas las sesiones. Las tengo distribuidas en distintas computadoras, desde la primera a la segunda, pero ya procuraré hacerlo lo más pronto posible. Entonces, aquí está. Ese sería perdón, lo voy a poner para todos. Este sería el enlace del Classroom. Ahorita no tiene información, pero sí aparecerán los videos próximamente. Nos pregunta su compañero José si tenemos reglas para concurso de robótica.
Por ejemplo, seguidor de líneas o peleador de sumo, que son los que usualmente compiten. Los seguidores de línea, la línea debe de ser aproximadamente de 2 centímetros, sin curvas que se intersecten, o sea, sin intersecciones sería la primera, sí, el primer modo de competencia. Y lo que se suele hacer, se los voy a dibujar en el pizarrón. Lo que suelen hacer en las competencias, imagínense que tenemos la pista, ¿no? Aquí está mi pista. Hay un circuito medio complicado. Le quito este borde. Y entonces lo que se hace es que los dos robots inician en una distancia parecida. Por ejemplo, obviamente esta pista tendría que ser simétrica. Déjenme lo quito. Voy a hacer así como un simétrico, ¿no? Ahí está. Entonces un primer robot iniciaría aquí y el otro robot inicia aquí. El sentido de avance de este es para acá y el sentido de avance del otro es para acá. Entonces siempre compiten por 2. Y aquí las dimensiones del seguidor de línea no interesan, pero sí lo que se califica es que pierde el robot que es alcanzado por el otro. O sea, supongamos que este es más rápido que este sería lento. Entonces en algún momento estarán de acuerdo que en lo que llega aquí, por decirlo así, el lento, el rápido ya va por acá. De tal manera que en muy poco tiempo el rápido va a alcanzar al lento. Entonces pierde el robot que es alcanzado. Ese sería el modo de competencia más simple de un robot seguidor de línea. Ahora hay otros que resuelven problemas. Este es de velocidad, ¿no? Y este es más divertido porque compites con otros robots al mismo tiempo como por parejitas, ¿no? Van saliendo como torneo de fútbol, ¿no? Por pares los equipos. Ese sería el primer modo. Y el otro modo de competencia es el que ya tiene bucles, ¿no? Hace como intersecciones. Aquí gana el que resuelva el problema en menor tiempo, ¿no? Y que funcione, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí va a haber un problema, ¿no? Cuando se llegue a esta intersección y no se confunda en irse para el otro lado. Ah, ¿sí hay reglas internacionales? No precisamente. Obviamente que aquí cada quien las decide. Esto sería en los seguidores de línea, ¿no? Estos son muy interesantes porque se les dan como 10 minutos a cada equipo de que revisen la pista. Y en esos 10 minutos o en esa media hora antes, se tiene que programar al robot para que no se equivoque. O sea, sí se les da la oportunidad de conocer la pista, pero 30 minutos antes de la competencia, para que ustedes programen su robot en tiempo real. Alguna vez participé en un concurso de la facultad donde estudié, hicimos esta competencia. Y en los peleadores de sumo, por lo común la distancia o todo el robot debe de caber en un cuadro de 10 centímetros por 10 centímetros. Y no debe de superar los 350 gramos de peso. Además de no tener ningún dispositivo como que levante al robot. O sea, que le pongas un servomotor y que ya cuando lo tenga cerca lo bote. Eso no se vale. Se vale que el robot tenga de perfil alguna especie de escaloncito para que lo pueda empujar y sacar más fácil. O sea, que de perfil el robot se ve así. Pero esto debería de estar incluido entre los 10 centímetros, ¿no? Y aquí pues las reglas son muy simples, ¿no? Pones a los dos robots, esperas 10 segundos antes de la competencia y entonces ahora los robots se tienen que encontrar. Se ponen viendo hacia afuera, así este es el ultrasónico, este es el ultrasónico. Los participantes se alejan de sus robots, los dejan ahí, los encienden, pasan 10 segundos y entonces los robots empiezan a buscar a su oponente, ¿no? Aquí empezaría a girar, no sé, para acá, girará para acá, no sé cómo lo hayan programado. Y una vez que ya lo encuentre, sácalo del círculo sin que tú te salgas, ¿no? Sin que su robot se salga. Debe de sacar al otro sin salir. Y lo único que se vale es empujar. Obviamente aquí hay técnicas como de empuje, ¿no? Cuando lo tienes cerca y empezar a hacer como retrocesos y empujes.
como rotomartillo, que es para que lo saque más rápido, ¿no? Este está divertido, también llama mucho la atención a los participantes. Ahí luego les muestro unos videos de cómo se realizó en la facultad. Y hacen el brazo robótico, mandar un objeto, muevo tapas de refresco, tapas de un envase, y los tengo que pasar al otro lado en menor tiempo, ¿no? Igual se tendría que programar en ese instante. Se les da como media hora a los participantes para que programen su robot. Y entonces estas son pruebas más de programación que de otra cosa. Los más divertidos son estos, los del robot seguidor de línea y los de peleador de sumo. Se me hacen los más interesantes. ¿Vale? Y pues bueno, no sé si tengan alguna otra duda o comentario que quieran hacer. Ok. Bueno, pues entonces los veo el próximo jueves a las 3 de la tarde y en este caso estaremos viendo ya la implementación del puente H o el L29 3D para controlar 4 motores o 2 motores con el Arduino. ¿Vale? Y pues que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Los espero el próximo jueves. Revisen el Classroom mañana en la noche, después de las 8 de la noche. ¿Vale? Muy bien. Recuerden que mi nombre es Eric Balbuena y que todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo público. Tengan una excelente tarde. Bye. Vale. Sí. Ok. Muy bien, compañeros. Sí, voy a sacarlo en el WhatsApp y nos vemos. Que tengan una excelente tarde. Ahora sí cierro la transmisión. Bye.